Entonces lo que yo debo de hacer como primer paso para la construcción de estas tablas de frecuencias es agarrarlos, generar una copia. Vamos a copiarlos. Bien. Vamos a pegarlos aquí. Recuerden, esta copia a mí me va a servir para poder hacer un resumen de esta información, ¿no? Entonces yo lo voy a seleccionar la copia. Una vez seleccionados, nos vamos a quitar duplicados. Continuamos con la selección actual, ya los tengo seleccionados y doy quitar duplicados. Le damos a aceptar y ahora aquí te dice que nada más quedaron 10 valores. Le damos a aceptar y si se fijan, pues ya te los da ordenados en este comando, ¿no? Ya están ordenados del 0 al 9. ¿Sale? Entonces estos datos son mis variables. Simplemente los voy a agarrar, los voy a copiar y los voy a pegar aquí en mi tabla. ¿De acuerdo? Entonces estos, les voy a poner por aquí un nombre. Estos van a ser mis valores o variables, ¿sí? Y aquí es donde voy a empezar yo a construir las características que se le van a estudiar, ¿no? a estos datos, a estos valores. Recuerden ustedes que la primera frecuencia que nosotros debemos de encontrar es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Qué significa esto de frecuencia absoluta? Pues es la cantidad de veces que aparece esta primera variable dentro de mi colección de datos recolectados. Fíjense bien, vamos a utilizar la siguiente fórmula que se llama igual contar puntos i. Repito, pues te vas a localizar ahí en la celda esa que tú quieres, donde vas a encontrar esa frecuencia absoluta, igual contar puntos i. Abrimos un paréntesis y te está pidiendo un rango de valores. Este rango de valores pues van a ser tus datos, los cuales recolectamos en campo, ¿no? Este es el rango. Lo seleccionamos desde el 0 hasta el 4. Después nos pide una coma, ponemos la coma, y después nos pide un criterio. Ese criterio va a ser la variable que tú estás buscando que aparezca dentro de ese rango. Entonces seleccionamos el 0 que está aquí a un lado, cerramos paréntesis, le damos enter y listo. Nos está diciendo que la frecuencia con la que aparece esta variable en mis datos es igual a 15. Fíjense, siempre yo por aquí tengo el mismo rango, tanto para esta frecuencia absoluta como para esta. El rango debo de conservarlo. ¿Por qué? Porque pues, es mi rango de valores que yo recolecté en el campo. Pero lo que viene siendo el criterio, la variable que yo estoy buscando, aquí es esta celda, en esta otra es la otra celda. Si yo analizo este criterio para el valor 2, me debe de dar esta celda, para el 3, la celda del 3, y así sucesivamente. Como este rango no se debe de mover, debe de estar estático, congelado, me voy a ir a la primera fórmula que anoté. Ahí con una fórmula es suficiente, y le digo a la fórmula, ¿sabes qué? Yo quiero que el rango se congele, no se mueva. Entonces lo que debo de hacer es, aquí donde está el rango, que va de A3 hasta A102, debo de colocarle el signo de dólar. Para no tener errores, se lo coloco yo tanto a la letra como al número. Se lo coloco al número, al 3, se lo coloco a la A y se lo coloco al 102. ¿Sí? Al yo colocarle ese signo de dólar a cada uno de las casillas del rango, le estoy indicando al programa que al momento de yo hacer la copia de la fórmula que está aquí adentro, recuerden que la copia se arrastra a esta esquina y no de cualquier otra. Si lo arrastras de un lado, lo que va a hacer es copiar la celda. Yo quiero copiar el contenido de la celda. Entonces, ahora sí lo puedo arrastrar, y si nosotros analizamos la fórmula, si observan acá en la parte de arriba, voy a ir bajando, observas que el único valor que cambia es el criterio.
¿sí? El rango siempre se mantiene estático. ¿Sí? Entonces eso es a mí lo que me interesa, ¿sí? De tal manera que si yo hago la suma, sumo, vamos a poner igual suma, la suma de todas estas frecuencias absolutas me debería de dar el total de la población o de la muestra entrevistada. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Le damos Enter y efectivamente la muestra entrevistada es de 100 personas. Entonces aquí pues ya tengo yo cómo hacer esto de manera automática. Así nada más inserté esta forma, congelé en criterio, arrastré y listo. Aquí lo que viene ahora es esta misma frecuencia absoluta, pero acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Es decir, en este primer criterio, ¿cuántas frecuencias absolutas llevas? Ah, pues nada más 15. Entonces lo que voy a hacer es ponerle el signo igual y ponerle que sea igual a la frecuencia que tiene ahí un lado, ¿no? Es decir, va a ser igual a 15. Después, en la línea o en el criterio número 2, ¿cuántas frecuencias absolutas llevas hasta este momento? Ah, llevas estas 8 y estas 15 de arriba. Ah, pero estas 15 ya las tienes acá. Las vas juntando en esta parte de arriba. Entonces, yo voy a poner igual a mi frecuencia acumulada en la parte de arriba más las del criterio ¿no? Que son 8. Y así me voy a ir. Las que están aquí arriba acumuladas, más las de este criterio, las del criterio 2. Enter. Bien, notemos que este procedimiento se va a repetir. ¿Sí? A partir de la fila 2, el procedimiento de estar sumando las frecuencias acumuladas de la parte de arriba más las del criterio seleccionado se va a estar repitiendo. Frecuencia absoluta acumulada de la parte de arriba más la del criterio seleccionado se va a estar repitiendo. Eso quiere decir que a partir de la fila 2 o del criterio 2 yo puedo arrastrar esta celda y automáticamente me tienen que dar los valores. Nótese pues que aquí no hay necesidad de congelar, ¿sí? De tal manera que pues yo lo dejo así, no tengo que ponerle aquí ya ningún signo, simplemente arrastro y el total acumulado pues me debe dar esta misma cantidad. Esto hace referencia a que el resultado es correcto, ¿no? Después viene lo que vienen siendo las frecuencias relativas, pero la frecuencia relativa es los datos que aparecen, en este caso 15 datos del primer criterio, qué porcentaje viene siendo del total de los datos, es decir, la proporción 15 entre 100, entre el total de tus datos, representa la frecuencia relativa del primer criterio o de la primera variable. Entonces, con una formulita igual, frecuencia absoluta de esta variable dividida entre el total de los datos. Listo. Arrastramos. Hacemos la suma. Igual suma. Le damos Enter y te debe dar la unidad. Bueno, vámonos con las frecuencias relativas acumuladas. Relativas acumuladas. Es exactamente lo mismo que hicimos para la frecuencia absoluta. Lo mismo vas a hacer con las relativas. Las vas a ir acumulando. En el primer criterio, ¿cuántas frecuencias relativas tienes? Ah, pues nada más tienes 0.15. Entonces vamos a poner igual a la celda que está ahí a un lado, ¿sí? Después, en la segunda línea, en el segundo criterio, ¿cuántas frecuencias acumuladas tienes? Ah, tienes 0.08 más las que están arriba. Pero estas que están arriba, recuerden que siempre las vamos a ir teniendo en la parte superior de la celda que estamos aquí señalando. Entonces va a ser este valor de arriba más la frecuencia relativa del criterio. Le damos Enter y así nos vamos a ir hasta abajo, ¿no? En esta celda es la frecuencia relativa acumulada que está en la parte de arriba
más la frecuencia relativa del criterio. Entonces esto ya lo puedo arrastrar y debo de coincidir esto me va a dar la indicación pues que efectivamente estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Ya para terminar esta frecuencia está sencilla, vamos a poner frecuencia porcentual. El día de ayer les mencionaba que esta frecuencia que vamos por ahí a estar trabajando es exactamente la misma que esta de acá. La frecuencia porcentual es exactamente lo mismo que la frecuencia relativa. De tal manera que yo simplemente la voy a relacionar, va a ser igual a la frecuencia relativa. Y lo mismo va a pasar con las demás celdas, entonces pues simplemente arrastro y te va a dar los mismos valores. Acá hago la suma, igual suma. Bueno, antes de la suma, vamos a terminar acá de explicar este procedimiento. Entonces, esto no lo puedo dejar así. ¿Sí? La definición es clara. Este concepto de la frecuencia porcentual es lo mismo que la frecuencia relativa, pero la frecuencia porcentual debo de expresarla en términos de porcentaje, de tal manera que voy a seleccionar toda la columna hasta el total y me voy a ir acá a esta parte donde dice número, le puedo dar clic aquí en porcentaje o también puedo irme de esta parte, ¿no? Donde dice porcentaje. Le doy clic y en automático esta frecuencia porcentual o lo que era la frecuencia relativa anteriormente se me convierte a porcentajes. Aquí le voy a dar ahora sí suma, igual suma, selecciono toda la columna y me debe dar el 100%. ¿Sale? Y ya para terminar, esto es lo mismo que fuimos haciendo con las demás frecuencias. Vamos a poner la frecuencia porcentual acumulada. Repito, va a ser igual, esto va a ser igual. ¿Cuántas frecuencias porcentuales llevas en el primer criterio? Pues nada más llevas el 15%. ¿Cuántas frecuencias porcentuales llevas en este segundo criterio? Ah, llevas estas dos. Recordemos que es la que está arriba, más la frecuencia porcentual del criterio. Y esto se va a continuar, ¿no? Esta va a ser la frecuencia porcentual acumulada anterior, más la frecuencia porcentual del criterio. Es decir, este criterio va a ser constante, ¿no? Se va a seguir respetando hasta abajo. Coloreamos para que coincida y